Ya, chicos. Entonces, en relación a las alteraciones morfosintácticas e intervención en niños con TEL. Primero comentarles que dentro de los casos de TEL vamos a encontrar diversas características. Los autores hablan de heterogeneidad en el fondo. Hay muchos que plantean que todos los niños con TEL presentan dificultades gramaticales y otros que dicen que cierto grupo de niños con TEL presenta de forma marcada o más notoria, ¿no es cierto?, o exclusiva, dificultades a nivel gramatical. Ahora, una de las dificultades es que la mayoría, y creo que lo comentamos en una clase, de los estudios en realidad están basados en el idioma inglés, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un poco complejo poder llevarlos tanto a la práctica con respecto a nuestro idioma. Pero hay ciertas nociones o ciertas ideas que son aplicables y nos sirven de igual modo. ¿Qué dificultades entonces podemos encontrar? Dentro de esto, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de alteración morfosintáctica o trastorno morfosintáctico. Por una parte, cuando el niño, ¿no es cierto?, nosotros esperamos que cumpla con ciertos hitos a nivel morfosintáctico, así como sabemos que el niño a cierta edad se expresa con holofrases o con frases de palabras, ¿no es cierto?, y el niño no va cumpliendo con estos hitos, se va desfasando. Ya cuando su desarrollo morfosintáctico se desplaza, o sea, no cumple con, no es que vaya atrasado, sino que su desarrollo morfosintáctico es atípico o patológico. Ya si nosotros lo vemos, en realidad no encaja con ninguna, no es que el niño, por ejemplo, esté desfasado 6 meses o un año, sino que en realidad no corresponde con el desarrollo esperado en un niño. Lo otro también, cuando ya ha pasado el tiempo correspondiente y el niño persiste con ciertas dificultades a pesar de que ya ha pasado la edad en que él debería haber resuelto ciertas dificultades. Lo otro importante, la alteración morfosintáctica, ¿no es cierto?, en general no cursa o no se desarrolla como una alteración independiente al resto de los niveles del lenguaje, y es un nivel del lenguaje que también es muy sensible a cualquier alteración. Quiere decir que difícilmente un niño con una alteración lingüística no tiene alterado el nivel morfosintáctico. Por otra parte, ¿qué características podemos encontrar en niños con TEL? ¿No es cierto? Ya dijimos que hay una carencia en la producción de la marca del pasado, eso de acuerdo a lo que se observa en el inglés. También errores en los morfemas nominales, ¿no es cierto? Errores de género, de número, ¿no es cierto? En pronombres clíticos o pronombres personales átonos, como el me, el nos, el te, ¿no es cierto? El uso del singular en un contexto de plural, errores de persona, ¿ya? También disociación entre formas regulares y irregulares verbales por una relativa escasez de formas irregulares. ¿Qué quiere decir? Que en general a ellos se les dificulta mucho el uso de verbos en sus formas irregulares, ya la conjugación verbal de esto, porque tienden a replicar las reglas de los verbos regulares, ¿ya? También hay una alta cantidad de dificultades a nivel de morfología verbal que se podía explicar debido al déficit a nivel léxico del niño. ¿Qué quiere decir? O se habla de masa crítica algunos autores. Para que un niño desarrolle la capacidad de tener estas inflexiones, ¿no es cierto?, de poder desarrollar a nivel morfológico las inflexiones verbales en general, se pide se pide que el niño desarrolle un piso mínimo de vocabulario. Y sobre ese piso mínimo, recién al niño podríamos pedirle que comience a aplicar, ¿no es cierto?, estas inflexiones. Pero difícilmente si un niño tiene una baja masa crítica, es decir, un bajo vocabulario, un bajo léxico, podríamos pedirle o podría lograr desarrollar ese aspecto lingüístico.
En relación a la organización general, esto es lo mismo que hemos visto con el nivel léxico-semántico, ¿no es cierto? Por una parte el nivel morfosintáctico, cuáles son las alteraciones, la evaluación, que lo vamos a ver en la asignatura de fundamentos, y en relación a la intervención. Primeras consideraciones. Ya nosotros tenemos que haber evaluado completamente tanto a nivel receptivo como expresivo el nivel morfosintáctico, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro cuáles son los errores que comete y cuáles son las habilidades que el niño presenta en este nivel. También en qué etapa del desarrollo el niño se encuentra, considerar qué edad tiene y a qué exigencias el niño se encuentra sometido de acuerdo a si está en el sistema escolar, ¿no es cierto?, qué tipo de establecimiento, también cuál es su piso, ¿no es cierto?, léxico-semántico y también fonológico. ¿Por qué fonológico? Porque muchas veces el niño, si tiene muchos procesos fonológicos, esto interfiere en la inteligibilidad que él pueda tener en sus enunciados. Por lo tanto, ambos niveles, ¿no es cierto?, se entorpecen, por decirlo así. ¿Ya? También considerar cuál es el contexto en que el niño se encuentra cuando lo estoy evaluando, cuando lo estoy interviniendo, ¿no es cierto?, y qué procedimientos voy a utilizar. Son los mismos propósitos que dijimos en el nivel léxico-semántico. Puedo alcanzar el desarrollo normal, modificar el trastorno, ¿no es cierto?, desarrollar estrategias compensatorias, que lo dijimos que era más utilizar niños mayores, ¿no es cierto? Y por último, este último propósito que lo podemos utilizar como comodín junto con alguno de los otros tres, que es modificar el medio ambiente. Ahora, ¿qué contenidos puedo conseguir trabajar a nivel morfosintáctico? Por una parte, a nivel morfológico puedo querer trabajar las categorías gramaticales, a nivel receptivo expresivo, la morfología flexiva, género, número y tiempos verbales, y la morfología derivativa. En cuanto a sintaxis, los sintagmas, y finalmente trabajar oraciones en cuanto a número de verbos o la complejidad o intención de la oración. Eso a nivel, siempre pensando a nivel receptivo y expresivo. Contenidos no lingüísticos, tenemos la percepción auditiva, la memoria de trabajo y la memoria procedural. ¿Ya? ¿De qué manera estos contenidos no lingüísticos podrían afectar o de qué manera pueden impactar, ¿no es cierto?, en las habilidades a nivel morfosintáctico? Por una parte, ¿no es cierto?, la percepción auditiva, que era el primer punto que vimos, ¿no es cierto?, habla de la relevancia acústica de los morfemas y discriminación entre morfemas y estructuras similares. Por ejemplo, distinguir entre un qué y un quién, que auditivamente o acústicamente pueden ser similares, pero tienen significados distintos, accedemos a distintos significados. El come y el comen, ¿no es cierto? También hay sutilezas, ¿no es cierto?, que pueden hacer que el niño comprenda o exprese erradamente lo que quiere, ¿ya? Una de las formas de trabajarlo es a través del énfasis prosódico, alargamiento de la estructura que yo quiero enfatizar, ¿no es cierto? Y puede ser también con un apoyo visual, ¿ya? Por otra parte, ¿de qué manera se interfiere o es importante el elemento memoria de trabajo? ¿Ya? Que tiene que ver con la recuperación de la información y, por otra parte, con la mantención de esta información para que sea procesada. Por lo tanto, la memoria de trabajo es importante. Ya dijimos que es uno de las dificultades o áreas débiles de los niños con TEL. En cuanto a la memoria procedural, ya que tiene que ver con el aprendizaje de las reglas gramaticales, ya, y se estaría abordando al hacer explícitas las reglas que se pretende que el niño adquiera, ya. Por lo tanto, acá se sugiere el apoyo en contextos significativos, la memoria semántica, además de condicionamiento clásico u operante, ¿ya? En el fondo, estas son reglas gramaticales que el niño por sí solo no adquiere y nosotros necesitamos elicitarlo o ayudarlo en este proceso, ¿ya? Criterios de jerarquización, los mismos que ya hemos visto: el funcional, el sintomatológico, el de estimulabilidad y el evolutivo. El principal objetivo de la intervención, ayudar al niño a entender, ya, por una parte, la sintaxis al servicio de la comunicación y por otra parte puede ser ayudar al niño a usar o utilizar o expresar, ¿no es cierto?, a utilizar la sintaxis al servicio de la comunicación, siempre pensando que ese es nuestro gran foco. Objetivos de la intervención.
Por una parte, yo tengo que pensar que los objetivos que yo me vaya planteando, ¿no es cierto?, deben ser medidos en relación a la comunicación en contextos reales. No sé si con ustedes se lo he mencionado tanto o he alcanzado a mencionárselos, pero tiene que ver con que esto de trabajar tanto dentro de una oficina, dentro de una sala, ¿no es cierto?, es un poco un escenario no es un poco, en realidad es un escenario muy ficticio. Entonces, la verdad es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre claro es que lo que nosotros trabajemos con este niño siempre sea de utilidad en contextos reales, donde podamos ver si realmente produce un cambio y es más efectiva su comunicación. Y como les decía también, es importante entender que la gramática rara vez es el único aspecto del lenguaje que se vamos a encontrar alterado en un niño, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que vamos a encontrarlo en general con vocabularios alterados o limitados, ¿no es cierto?, con alteraciones a nivel social, ¿ya? Y también suelen ser niños que a medida que pasa el tiempo crecen, ¿no es cierto?, llevando a cuestas una alteración a nivel de la lectoescritura. Según los objetivos de intervención según áreas del lenguaje, según la sintaxis, puede ser aumentar la longitud de la oración, la complejidad de las oraciones, el uso de una variedad de tipos de oraciones, interrogativas, negativas, pasivas, etc. Esto lo plantea Ripoll en el año 2012, ¿ya? Por otra parte, objetivos... seguimos con los mismos, de la sintaxis, aumentar el uso de los verbos auxiliares apropiados, también aumentar el uso de los verbos copulativos, aumentar la comprensión del orden de las palabras en las oraciones. En relación a la morfología, ¿qué objetivos nos podemos plantear? Aumentar el uso de los morfemas simples en los sustantivos, aumentar el uso de marcadores verbales, aumentar el uso apropiado de los artículos. En cuanto a los modelos o enfoques y técnicas más adecuados, dentro de la evidencia lo que mejor resultados tienen son los modelos híbridos para trabajar la morfosintaxis, con sus respectivas técnicas, ¿no es cierto?, y estrategias. Ahora, si yo quiero seleccionar estímulos y actividades, debo considerar, por una parte, la familiaridad, la edad de adquisición, la cantidad de vecinos léxicos, el patrón de énfasis, el mito de lo dice, lo comprende, el nivel socioeconómico y el carácter concreto abstracto de los elementos o estímulos que yo voy a ocupar. En esto no me voy a detener mucho porque lo expliqué detalladamente en la clase anterior del nivel léxico-semántico. ¿Ya? Hay un par de actividades que se pueden trabajar a nivel morfosintáctico que espero poder enviárselos, y en relación a las estrategias que se recomienda utilizar está el modelado o el modeling, el énfasis prosódico, el prompting, el recast o reformulación y el contraste. Vamos a hacer un pequeño break porque si no, no va a alcanzar la grabación.